Amén. Gloria a nuestro Señor. Gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad, Señor, que me das, Padre bendito. Que seas tú, Señor, hablando, Señor. Úngeme, Padre bendito, de la cabeza a los pies, Señor bendito. Me pongo en tus manos, Señor Santo. Que seas tú, Padre, hablando a través de mis labios, Señor, y llevando ese mensaje a las hermanas y a todo aquel, Señor, que escuche, Padre Santo, para que manifiestes tu poder en sus vidas, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios. Que el mensaje que recibamos esta noche, bendito Dios, venga de ti, Señor bendito, para que tome acción ese rema, Señor, que vamos a recibir, Padre. Tome acción en nuestras vidas, se haga realidad, se haga vida, Señor bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito el Señor. Bueno, vamos a leer en esta noche. Nos vamos a enfocar en la oración, hermanas. Un mensaje de oración, y vamos a ver cómo nos lo describe el Señor aquí en Daniel capítulo 9, de los versos 1 al 19. Si pueden, las que puedan acompañarme con su Biblia para que lo lean y tengan conocimiento un poquito de lo que estamos hablando. Amén. Voy a empezar a leer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la bendita palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, vuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho.
porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Bendita esta palabra de nuestro Señor. Pues aquí, si empezamos a explicar un poquito quién era Daniel para los que comienzan recién en este camino, Daniel era uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, y él lo podemos recordar porque él fue llevado cautivo a Babilonia cuando era muy joven, ¿verdad? Acordémonos que él fue escogido con otros 3 jóvenes también para ser instruidos y crecidos, ¿verdad? Allí en Babilonia por mandato del rey Nabucodonosor. También nos podemos recordar de Daniel por medio de la historia de cuando él fue echado al foso de los leones, ¿verdad? Él es considerado uno de los profetas más importantes en toda la Biblia, porque en este libro se narran hechos que ya sucedieron y que están sucediendo y que van a suceder en el tiempo del fin. Como les decía, ¿verdad? Una de las narraciones conocidas de este libro es cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, y cómo Dios lo libró de ser devorado, ¿verdad? Y también en el horno de fuego, cuando él fue lanzado al horno de fuego, ¿verdad? Cómo el Señor lo libró del fuego, de ser quemado, de ser consumido, ¿verdad? Daniel, para muchos, especialmente para los jóvenes, es un ejemplo de obediencia, amor y fe, devoción a nuestro Dios. La fe de Daniel nos demuestra el gran poder de Dios para los fieles santos y sin mancha, como este joven Daniel, ¿verdad? Porque él aquí está intercediendo en oración. Así como él, les pongamos nosotros nuestra oración ante el Señor, ¿verdad? Podemos tomar como ejemplo a Daniel, podemos aplicar esta oración a nuestra vida y podemos darnos cuenta realmente ahorita en este tiempo que estamos viviendo que se están cumpliendo los tiempos, ¿verdad? Y es necesario nosotras que conocemos al Señor, interceder en oración, no solamente por nuestros pecados, ¿verdad? Sino por los pecados del mundo, por los pecados que estamos viendo que se están cometiendo a nivel de esta nación, a nivel del mundo, ¿verdad? Aquí podemos ver que Daniel explica al principio, ¿verdad? Dice en el verso 1, en el verso 1 y 2, en el año primero de su reinado, dice que habló el Señor al profeta Jeremías que ya se habían de cumplir los 70 años, ¿verdad? Entonces Daniel ya estaba viendo las señales de ese tiempo. Por eso aquí en el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuántas de nosotras, cuando estamos viendo estos acontecimientos,
nos aferramos a la misericordia de Dios en ayuno y lloro y clamor a nuestro Dios. Hagamos un análisis en nuestro corazón. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿O solamente nos quedamos de brazos cruzados, orando solamente por nuestras peticiones, con perdón de todos los que están escuchando, siendo egoístas y realmente orando solamente por los nuestros? Cuando debemos de estar intercediendo, así como este joven, ¿verdad? Por eso este libro es tan importante, porque nos dejó este ejemplo de oración. Recordémonos que él oraba 3 veces al día. Hay un ayuno que hasta se dice el ayuno de Daniel, que son 28 días, porque él no se quiso contaminar cuando estuvo en esta ciudad, ¿verdad? Cuando fue llevado cautivo, él no se quiso contaminar, porque él adoraba a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios real, y él no se quiso contaminar con todo lo que ahí le ofrecían, y él solamente comía lo que le era permitido, lo que le era lícito, lo que él podía comer. Y fíjense cómo Dios lo favoreció, ¿verdad? A Daniel. Y aquí vemos que él empieza a interceder por el pueblo, él empieza a interceder por los pecados, la iniquidad. Y él se incluye, él dice, hemos pecado en el verso 5. Él no dice, han pecado, han hecho esto, han hecho el otro. No, él se incluye, porque él se hace a sí mismo, se hace humilde, ¿verdad? Recordémonos que cuando oremos debemos de orar con ese espíritu de humildad, con esa fe, sabiendo que Dios va a obrar, pero también tomando en cuenta que tenemos que traer un corazón arrepentido ante los ojos de Dios cuando nos postramos ante su presencia. Un corazón arrepentido, ¿verdad? Porque dice también su bendita palabra, líbrame, Señor, de los pecados, aún de los que me son ocultos. Entonces debemos de acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que somos pecadores, que le fallamos al Señor. Pero reflexionemos aquí como Daniel, ¿verdad? Que él se acerca al Señor con ayuno y oración y súplica. En el número 4 nos dice, yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Nosotros realmente lo vemos así, a nuestro Dios todopoderoso. Nos acercamos a Él pidiéndole con reverencia. Acordémonos que Él es un Dios santo, puro y sin mancha, que se ha sentado a la diestra de la majestad del Padre, a quienes están sujetos ángeles, autoridades y potestades, como dice en Primera de Pedro 3:22. ¿Nos acercamos realmente así? ¿Nos acercamos realmente al Señor con ese temor santo? Porque Dios no quiere que le tengamos un temor de que Dios nos va a castigar, Dios es malo. No, no, no. Dios es un Dios de misericordia, es bueno, su bondad es infinita. Pero tenemos que tener esa reverencia a nuestro Dios hermoso, recordándonos que Dios es un Dios santo, es un Dios todopoderoso y solo es digno, Él solo es digno de ser temido. Nadie más a nuestro alrededor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para no temer. Amén, hermanas. Y luego nos dice en el verso 5, arrepintámonos de todo corazón y confesemos nuestros pecados, como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Y aquí Daniel se acerca con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad.
Nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos obedecido, dice en el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Cuántos de nosotras realmente, hermanas, cuántas de nosotras conocemos realmente los mandamientos? Porque aquí dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y el no conocer esos mandamientos es como decir, no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que Él requiere? No es porque es una ley, no porque seamos legalistas o religiosos, sino porque si nosotros atesoramos esos mandamientos en nuestro corazón, se quedan impregnados ahí. Entonces, cuando venga el momento de la prueba, el momento de la tentación, vamos a huir, porque esos mandamientos están grabados en nuestro corazón. Como dice, huir, porque esos mandamientos están grabados en nuestro corazón. Como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad qué importante es ese mandamiento? Recordémonos que Dios es un Dios celoso, que Él es digno de merecer toda honra y toda gloria. Y nosotros no debemos de darle gloria a nadie más, ni hacer dioses a nadie más. No a nuestros hijos, no al dinero, sobre todo no al dinero, no al trabajo, no seamos esclavos del trabajo, porque que somos esclavos, eso es nuestro Dios para nosotros. Entonces analicemos cada uno de los mandamientos, grabémoslos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el mandamiento número 2, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nosotros lo hacemos, andamos diciendo para todo Dios, Dios, te lo juro por Dios, de verdad que Dios está de testigo. No hagamos eso, hermanas. Todas esas cosas son cosas que tenemos que analizar en nuestro diario andar. Tal vez ya las dejamos de hacer, o tal vez de repente tropezamos, ¿verdad? Analicemos. El mandamiento número 4 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Cuántas de nosotras o nuestros esposos o es el día para nosotros el día de reposo es el día que le dedicamos al Señor, el día que vamos a la iglesia, tal vez sea el sábado o el domingo, que nos desconectamos del mundo para ir a alabarle y glorificarle a nuestro Dios hermoso? ¿Y realmente lo hacemos o estamos esclavizadas del trabajo? No hacemos el tiempo. Realmente ese es el verdadero día de reposo, dedicarle el tiempo al Señor, deslindarnos del trabajo, de los quehaceres diarios, para ir y congregarnos y brindarle alabanza y adoración a nuestro Dios. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra que Jehová Dios te da. Honramos a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Los honramos realmente? Si nosotros nos podemos analizar los mandamientos del Señor, no son difíciles de llevar, ¿verdad? Hermana Sandra, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Disculpe. El mandamiento número 6 dice, no matarás. Pero no solamente matamos físicamente, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? Sino, recordémonos, hasta con la lengua podemos matar, podemos destruir a una persona con nuestra lengua, con lo que hablemos mal del prójimo. El mandamiento número 7 dice, no cometerás adulterio. Adulterio no solamente el adulterio físico, ¿verdad? Las que estamos casadas, pero el adulterio espiritual, como el Señor muchas de las veces comparaba aquí el adulterio con
con la traición de su pueblo, como el pueblo adulteraba con dioses falsos, como adoraba otras cosas, como se olvidaba del Señor para hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Por eso aquí lo pone como el mandamiento número 7, el adulterio, no cometerás adulterio. Y el 8 es no robarás, ¿verdad? No robarás. Ni un dulce de la tienda que nos salimos y nos acordamos, ay, no lo pagué. Híjole, no, pues ya ni modos. No, regresarnos a pagarlo o a regresar el dulce o lo que sea, ¿verdad? Son cosas que, bendito sea Dios, Dios nos va quitando, pero si volvemos a caer en uno de esos, aquí por eso Daniel dice, hemos pecado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Tal vez muchas hermanos, hermanas dicen, ay, eso era para cuando estábamos en la iglesia católica, que nos teníamos que aprender los mandamientos de memoria. No, hermanas, es atesorarlos en nuestro corazón, que se queden grabados ahí. ¿Para qué? Para que no sigamos cometiendo el pecado que está arraigado en nosotros. El mandamiento número 9 dice no codiciar, ¿verdad? Perdón, el mandamiento 9 es no envidiar, no desear lo que otros tienen. La envidia es terrible, hermanas, hermanos. Y el mandamiento número 10 es no codiciar lo que los demás tienen, no desear la mujer de tu prójimo. Nada de lo que tiene nuestro prójimo, ¿verdad? Eso es ya, bendito sea Dios, que ya hemos dejado todo eso, pero fíjense aquí como Daniel es tan humilde en su oración, que él se incluye en el pecado. En el verso número 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Dice aquí que todos han sido echados de la tierra, ¿verdad? ¿A causa de qué? De su rebelión, ¿verdad? Muchas de las veces nosotras mismas, ¿verdad? Nos apartamos del Señor, ¿por qué? De su rebelión, ¿verdad? Muchas de las veces nosotras mismas, ¿verdad? Nos apartamos del Señor, ¿por qué? Porque nos rebelamos, por lo que no queremos seguir adelante. Nos vuelve a hablar el pecado del pueblo. Pero en el 9, fíjense qué hermoso, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Nos vuelve a hablar el pecado del pueblo. Pero en el 9, fíjense qué hermoso, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Él es un Dios bueno, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Él es un Dios bueno, misericordioso. Como dice en el Salmo 100, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nadie puede quitar la misericordia de Dios. ¿Pero vamos a abusar de la misericordia de Dios? No, ¿verdad? De ninguna manera, como dicen Romanos. De ninguna manera. Dios ha dado de su gracia para que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, como dice en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, como dice en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Él nos libra de toda maldad. Pero no debemos de abusar de esa gracia, ¿verdad? Que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordémonos de conocer su ley. Si nosotras la atesoramos en nuestro corazón, entonces cada que venga alguna tentación, nos vamos a recordar y vamos a obedecer, vamos a querer ser obedientes a la voz de Dios. Dice aquí en el verso
Dice en el verso 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Hoy reconocemos realmente la voz de Dios. ¿Me puedes decir y confesar día a día que conoces a Dios? Que eres una oveja que oye su voz, le conoces, disciernes su voz, como dicen en Juan 10:22. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios cuando nos redarguye nuestro corazón. Cuando nos dice, por ahí no es el camino, hija, te estás desviando, escucha mi voz y sígueme. Si eres realmente mi oveja, yo a mis ovejas las cuido, les hablo, las acaricio, las lleno de mi amor, para que aprendan a ser obedientes. Les hablo, las acaricio, las lleno de mi amor, para que aprendan a ser obedientes. Es tan importante la obediencia a nuestro Dios y no quiero que nadie nos sintamos mal porque primero esta palabra, primero es para mí. Es tan importante la obediencia a nuestro Dios y no quiero que nadie nos sintamos mal porque primero esta palabra, primero es para mí, antes que para cualquiera de las que estén escuchando. No nos sintamos mal, todas pecamos, todas caemos, todas fallamos porque somos humanas. Pero reconozcámoslo, reconozcamos cuando le fallamos a nuestro Dios y vengamos, nos postremos ante su presencia preciosa y pidamos perdón y misericordia. Y les vuelvo a decir, como dice, Él es justo y fiel para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. Pero no caigamos una y otra vez en lo mismo. Porque Dios es bueno y misericordioso, sí, pero nosotras como hijas que le conocemos, que sabemos que Él premia la obediencia. Amén, hermanas. En el verso 13 dice, en el verso 13, todo este mal, vamos a leer el verso 13, dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos? ¿A quién acudes tú primero en un momento de aflicción, en un momento que estás teniendo una tentación o que has fallado o que has caído? ¿A quién acudes? ¿A Dios? ¿A tu esposo? ¿A tu pastor? ¿A tu hermano, hermana? ¿A la vecina? ¿A quién acudes primero? Aquí está reconociendo que no fueron a Dios primero, cuando Él es el que debemos de acudir primero cuando fallamos, cuando caemos, cuando tenemos un problema. Señor, ayúdame, Señor, ¿cómo hago? Guíame, Señor. Escuchemos la voz del buen pastor, no la voz de nuestra alma, no la voz de nuestra emoción. Amén, hermanas. Y luego en el verso 14 nos habla otra vez de su voz, ¿verdad? Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Cuántas de las veces Dios nos habla? A veces, muchas de las veces nos confirma y nosotras seguimos con temor. Ay, Señor, sí,
¿De verdad quieres que haga esto, Señor? Ay, Señor, pero es que ¿cómo le voy a hacer, Señor? Ayúdame, Señor, confírmame, Señor, y te vuelve a confirmar y quieres otra confirmación y otra confirmación y otra confirmación. Cuando aquí claramente nos dice, aprendamos a escuchar la voz del Señor. Claramente. Porque Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso que nos habla, que nos dirige, que nos guía. Qué precioso es nuestro Señor, aunque aquí esta oración la veamos como una oración donde vemos todos los errores, todos los pecados del pueblo, pero Dios nos habla. Dios nos habla con amor y misericordia aquí en estos versos. En el verso 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Nos dice aquí de dónde nos sacó, de dónde sacó al pueblo. Sabemos nosotros que lo sacó de Egipto, pero nosotros nos recordamos a cada día de dónde nos sacó el Señor. No olvidemos de dónde nos sacó para no pecar contra Él, porque tendemos fácilmente a olvidarnos de dónde nos sacó en el día a día, en los problemas, en la rutina, pero aquí nos recuerda. Recuérdate que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue tu desierto por el que el Señor te pasó? Ya te sacó de ahí para que vivas una vida plena, para que disfrutes de la tierra prometida. Él solamente te recuerda, nos recuerda de dónde nos sacó, para que disfrutemos. Como decía el canto, tú eres mi plenitud, Señor. ¿Para qué regresar atrás? Aleluya. ¿Para qué estancarme? Si ya pasé ese desierto, si ya no estoy más esclavo en Egipto, si tú ya me libertaste, ya me diste el gozo de mi salvación. Así que no se nos olvide en el día a día de dónde nos sacó el Señor cuando vengan esas pruebas, esas luchas que el enemigo nos quiera hundir. No, porque yo ya fui libertada. Dios pagó, el Señor Jesucristo en esa cruz pagó con su sangre preciosa, hasta la última gota de su sangre derramó por mí, para libertarme, para llevarme a una tierra nueva, para disfrutar de su salvación. Amén, hermanas. Qué precioso que nos dice aquí el Señor, nos recuerda. Y en el verso 16 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Qué tremenda palabra, ¿verdad, hermanas? Que vengamos arrastrando los pecados de nuestros padres, como lo hemos estado hablando las semanas pasadas, ¿verdad? Pero no, el Señor nos ha dado la autoridad para romper ligaduras, para romper maldiciones generacionales y no seguir arrastrando, como dice aquí, el oprobio de nuestros padres, la vergüenza, aún de nosotros mismos. Y también a nuestros hijos, que no se lo pasemos, lo que ya hemos hecho en el pasado. Rompamos esas cadenas, rompamos esas ligaduras en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él nos ha dado esa autoridad para no arrastrar más el pasado. Amén, hermanas. Dice en el verso 17:
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Imagínense qué hermoso el Señor. Esta oración es sublime, hermanas, ante nuestro Dios. Esta oración que hizo Daniel, que nosotras también pudiéramos hacer cuando nos sentimos caídas, cuando nos sentimos manchadas, cuando nos sentimos sucias. Qué hermosa oración, ¿verdad? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermoso que Dios aquí nos da la seguridad, que Él inclina su oído, que Él escucha, que no es por lo justo que somos nosotras, sino por la misericordia de Dios que nos escucha, que nos llena, que nos levanta. Cuando invoquemos su nombre santo y poderoso sobre nuestra ciudad, sobre las escuelas de nuestros hijos, sobre los lugares de trabajo, sobre el gobierno, sobre esta nación, sobre la nación de Israel. Hagamos esta oración como Daniel la hizo, sublime oración, llena de arrepentimiento, pero también llena de promesas que el Señor le da a Daniel y a todos los que nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y con el deseo de que el Señor sea al primero al que acudimos. Que el Señor nos ayude, hermanas, en nuestro diario andar, sobre todo aquí en este grupo, que es un grupo de principalmente de oración, orar unas por otras, orar por las necesidades, con este clamor, con este fervor, con esta devoción, con este ejemplo que nos dejó este gran profeta Daniel. ¿Verdad? Que no desfallezcamos, que no desmayemos. A lo mejor dicen, estoy fallando, hay días que no oro, hay días que flojera. No, que hoy sea el día en el que el Señor nos habla y nos revela la oración, la intimidad, el lugar secreto. Ahí es donde me encuentro contigo a cada día. Cuando no llegas tú, es como cuando uno deja al novio, que tienes una cita y dejas plantado al novio. Así se queda el Señor. Hoy no vino mi hija, hoy no la escuché. Es un clamor diario, es un devocional diario al acercarnos al Señor, darle las primicias. Si no puedes, a lo mejor a las primeras horas, porque no eres una persona matutina, como se les dice, pero que no pase tu día sin entrar al lugar secreto, donde te encuentras con el Señor, donde puedes decirle, Señor, ayúdame a ser como Daniel, a orar, Señor, a entregarme a ti en la oración, Padre Santo, con ayuno, con clamor, porque ahí es donde recibimos bendición y vida eterna. En la oración, ahí es donde el Señor nos hace libres, ahí es donde el Señor nos revela, ahí es donde el Señor nos hace escuchar su voz, ahí es donde el Señor nos impregna de su palabra, donde nos alienta, donde nos anima, donde recibimos su abrazo, su amor, su misericordia, su gracia. Todo lo recibimos en medio de la oración, hermanas. Y veremos grandes cosas, porque nuestras oraciones y nuestros ruegos no son en vano. El Señor las escucha. Aquí nos está diciendo que inclina su oído y hace conforme a su justicia, no a la nuestra. Él es el único juez justo, bendito y poderoso.
Amén, hermanas, pues esto es lo que tengo esta noche para todas y todos los que están escuchando, que nos aferremos a la oración en el día a día y que esos mandamientos los estudiemos y realmente no lo veamos como es una ley aburrida, no, que los escribamos en las tablas de nuestro corazón, así como el Señor se las dio a Moisés, escritas en esas tablas, que perduren por siempre y para siempre. No porque el Señor sea un Dios legalista que nos quiere como esos, que nos quiera obligar. No, el Señor los quiere escribir en nuestro corazón para nuestro beneficio. Todo es para nuestro beneficio. Porque Dios es un Dios bueno, que solo quiere las cosas buenas para sus hijas, para los que le aman, para los que le buscan. Amén, hermanas. Que Dios les bendiga y pues si alguien quiere comentar acerca de lo que nos ha hablado el Señor en esta noche. Amén, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Qué bonita palabra. Antes de cortar en TikTok, quiero saludar a Iris Mar Tobar, que ha estado aquí, ¿verdad? Igualmente, gracias, bendiciones. Y pues quiero darle las gracias a cada uno de los que han estado aquí en vivo, que el Señor los bendiga. Aquí estamos transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche, horario California. Así que los esperamos aquí cada martes. Que el Señor les bendiga grandemente.